Un enamoramiento gay secreto revelado en el programa de Jenny Jones, y el martes, el hombre que apretó el gatillo salió de la cárcel como un hombre libre. Brian Nichols, que en un principio se encontraba en el tribunal para ser juzgado de nuevo por un delito de violación, sometió a un ayudante del sheriff del condado de Fulton en el interior del tribunal, la golpeó y le robó su pistola, y ese fue el comienzo de un alboroto mortal. Los tribunales suelen ser un lugar donde se resuelven disputas legales y se hace justicia. Es un lugar que determina el destino de una víctima o de un delincuente. Pero hay veces en que las intenciones dan un giro inesperado y los reclusos se encuentran en el punto de mira de una pelea o de brutales asesinatos en un tribunal. Acompáñenos mientras profundizamos en las historias de 10 convictos que murieron en la sala. Número 10. Brian Nichols. Brian Nichols era un hombre cuya vida estaba entretejida con hilos tanto de promesas como de confusión. Nacido en un mundo de orígenes humildes, desafió las probabilidades y superó la adversidad para forjarse una apariencia de éxito. Pero fue un fatídico día de marzo el que grabaría su nombre en los anales de la trágica historia. De niño, Brian soñaba con una vida mejor, alejada de las penurias que ensombrecieron sus primeros años. Con un hambre insaciable de conocimiento, buscó refugio en los libros, sumergiéndose en mundos mucho más grandiosos que el suyo. La biblioteca se convirtió en su santuario, un lugar donde podía escapar de la dura realidad de su entorno y vislumbrar un futuro lleno de promesas. Se graduó en la Cardinal Gibbons School de Baltimore, Maryland, en 1989. Cursó estudios universitarios en la Universidad Kutztown de Pensilvania, en Kutztown, Pensilvania durante 3 semestres, de 1986 a 1990. Mientras estudiaba en la universidad, jugó de defensa en su equipo de fútbol. Nick Pergin, su amigo que jugó al fútbol con Nichols en Kutztown, dijo que la presencia física masiva de Nichols y sus habilidades en artes marciales le ganaron la reputación de ser alguien con quien había que tener cuidado. Pero fue durante esta época cuando empezó a seguir a las bandas. Los registros del condado de Berks muestran que Nichols había sido detenido al menos 3 veces durante su corta estancia en la universidad. En 1990, fue acusado de amenazas terroristas, agresión simple, conducta desordenada y acoso, derivadas de un incidente en un comedor universitario, según documentos judiciales. Se declaró culpable de los 2 cargos menores y se retiraron los demás. Al año siguiente, Nichols fue detenido 2 veces al mes por allanamiento de morada y delito de daños menores y conducta desordenada. Posteriormente se retiraron los cargos. Tras su breve estancia en Kutztown, Nichols fue al Newberry College de 1992 a 1993 y allí jugó al fútbol. El portavoz del Athletic, Ryan Gross, dijo que durante ese tiempo, Nichols fue expulsado del equipo de fútbol por robar en un dormitorio. Nichols abandonó los estudios en 1995 y se trasladó a Georgia. Trabajó para Hewlett Packard durante 8 años como ingeniero de sistemas Unix. El último empleo de Nichols fue como ingeniero informático en una filial logística del gigante del transporte UPS, con sede en Atlanta. El portavoz de la compañía, Norm Black, afirma que Nichols se incorporó a la unidad en marzo de 2004 y la abandonó en septiembre de 2004, lo que se debió a que fue detenido por el caso de violación. Según su hermano, Nichols tenía unos ingresos de 6 cifras, asistía regularmente a la iglesia como todo buen cristiano, y tenía una vida que le iba bien. El delito que le llevó a los tribunales fue por la brutal agresión a la que había sido su novia durante 8 años tras su ruptura. Después de descubrir que estaba saliendo con Chris Rowell, un ministro de su iglesia, Nichols entró por la fuerza en su casa, la ató con cinta adhesiva a punta de pistola y la violó. Fue acusado de violación, agresión con agravantes con intención de violación, sodomía agravada, robo, detención ilegal y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito. En el tribunal, Nichols había dicho a la gente en el tribunal, «No voy a ir acostado», cuando supo que sería juzgado de nuevo. Los amigos de Nichols advirtieron a la fiscalía de que podría intentar fugarse, y uno de ellos dijo a los fiscales que Nichols planeaba escapar y le pidió que dejara una tarjeta de crédito en el bolsillo del traje de chaqueta que llevaría al tribunal. Incluso su madre biológica también envió un correo electrónico a la oficina del sheriff del condado de Fulton para decirles que creía que su hijo podría intentar coger el arma de un agente. El nuevo juicio comenzó la semana siguiente, y la tensión aumentó aún más 2 días antes de la matanza, cuando los ayudantes del sheriff que escoltaban a Nichols del juzgado a su celda notaron algo en sus zapatos. Encontraron 2 vástagos afilados, armas comunes de la cárcel hechas de metal, que posiblemente provenían de una bisagra de puerta. Sus acciones llevaron al juez Barnes a celebrar una reunión y pidió más seguridad durante el testimonio de Nichols, previsto para ese viernes, ya que la acusación en el caso de violación tenía previsto llamar a su último testigo ese día, y las deliberaciones del jurado estaban sobre él.
Nichols tendría que enfrentarse a cadena perpetua si era condenado. Él lo sabía, y todo el mundo lo sabía también. La ayudante del sheriff fue asignada habitualmente a vigilar a Nichols durante sus 2 juicios ante el juez Barnes. Acompañó a Nichols a la zona de espera donde debía quitarle las esposas para que pudiera ponerse ropa de paisano. Cuando le soltaron una de las esposas, Nichols se dio la vuelta para desenganchar la otra, que le colgaba de la muñeca. Nichols atacó entonces brutalmente a la ayudante del sheriff, empujándola a otra celda abierta. La cámara de videovigilancia grabó cómo dominaba a la ayudante del sheriff, golpeándola tan fuerte en la cara que sus pies se levantaron del suelo. Salió de la celda con su cinturón de armas, que incluía su radio y cargadores de armas. Nichols recuperó sus llaves del suelo y encerró al ayudante Hall en la celda. Nichols entró en otra celda, se puso la ropa de calle y fue visto unos 4 minutos más tarde saliendo de la zona de celdas. Utilizó las llaves para abrir una caja fuerte donde se armó con su bereta, pistola semiautomática de 4 ceros. Con la intención de matar al juez, Nichols cruzó al antiguo tribunal a través de un puente aéreo, donde entró en el despacho privado del juez Roland W. Barnes. Se encontró con las gestoras de casos Susan Christie y Gina Clark Thomas, junto con el abogado David Allman. Les hizo sentarse en el suelo y les apuntó con una pistola mientras preguntaba dónde estaba el juez Barnes. Nichols entró en la sala 8F por una puerta situada detrás del estrado del juez. Encontró al juez Barnes en la sala presidiendo las mociones de un juicio civil. Le disparó a quemarropa en la nuca. Los testigos dijeron que el juez nunca supo que Nichols estaba detrás de él. Nichols recorrió la mesa de la acusación, al parecer en busca de los ayudantes del fiscal que ejercían la acusación, y cuando vio que no estaban en la sala, bajó el arma y disparó a Julie Brandau, la taquígrafa judicial, en la cabeza. El sargento White, que en ese momento era el rehén de Nichols, pudo salir del baño y acceder a su radio, desde donde realizó la primera transmisión, haciendo saber a los agentes que habían disparado. También describió al Nichols armado. Nichols bajó entonces del estrado y revisó una sala lateral donde se encontraban los testigos antes de que comenzara el juicio, al parecer buscando a su exnovia, que fue la víctima de la violación. Pero ese día llegó tarde y no estaba en la habitación. Nichols disparó entonces varias balas en la cabeza del sargento y lo mató. Huyó y secuestró a varios cautivos y coches en sus 60 horas de libertad y muerte total, antes de entregarse finalmente. Los miembros del jurado deliberaron durante 12 horas a lo largo de 2 días antes de declarar a Nichols culpable de los 54 cargos el 7 de noviembre de 2008. Antes de que se leyera el veredicto, Butterford advirtió severamente a los asistentes de que cualquier arrebato emocional acarrearía una declaración de desacato al tribunal y hasta 2 días de cárcel. Esto solo demuestra lo descorazonador del caso. Pero aún así, algunos espectadores rompieron a llorar al oír la lectura de los veredictos. El 13 de diciembre de 2008, Nichols fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y a cientos de años más por más de 50 cargos. Número 9. David Paradiso. Eileen Pettit, una hermosa chica rubia, tuvo una relación amorosa que duró apenas unas semanas, sino que cuestionó toda nuestra comprensión del amor y la incomprensión de las parejas, ya que esto fue lo que la vida le arrebató. Esta tragedia ocurrió una noche en la que Eileen, su novio Paradiso David y la madre de este, Deborah Paradiso, iban en coche por la carretera. Con la madre de Paradiso conduciendo, él y su novia tuvieron una fuerte discusión en la que acabó apuñalando a su novia de 20 años en el cuello. Luego obligó a su madre a conducir hacia el bosque, donde arrojó a Eileen sin vida al borde de la carretera. Tras ser capturado, fue sometido a varios juicios. En uno de sus juicios, durante el interrogatorio, seguía diciendo que mató a Eileen porque merecía morir, cambiando así sus declaraciones anteriores. Entonces decidió encararse a la esquina del juez y atacarle con un arma, lo que provocó que un agente le disparara 5 veces. Deborah Paradiso dijo que su familia había intentado alertar a las autoridades de que David Paradiso actuaba de forma mentalmente inestable, pero los funcionarios no escucharon. Su familia demandó al tribunal por su muerte, afirmando que tenía algunos problemas mentales y que debería haberse utilizado otra medida para salvar al juez. Pero su caso fue desestimado porque la acción tomada por el funcionario fue la correcta. Estaba capacitado para actuar en situaciones así. Algunos especulan que Paradiso quería que le dispararan. Por eso atacó al juez. ¿Crees que su familia se equivocó al demandar por esta muerte? Número 8. Slobodan Praljak. Pues no es oro todo lo que reluce. Esto es especialmente cierto para las personas que lo tienen todo y son muy envidiadas. El nombre de Slobodan Praljak resuena con una resonancia única, porque su historia es la de un audaz desafío a la justicia.
nacido en 45. A los 5 años, en Kapeljina, Yugoslavia, los primeros años de Praljak ofrecían pocos indicios del infame camino que recorrería. Tenía diplomas en ingeniería, filosofía y sociología, y el teatro, y emergió como una figura polimática, adepto tanto a las ciencias como a las artes. Fue profesor en los años 70 y 80, y enseñó filosofía y sociología. Trabaja como director teatral. Produce películas para televisión y documentales, y es un magnate de los negocios muy conocido que posee una enorme tienda de electrónica. Sin embargo, bajo esta proeza intelectual se escondía un alma compleja y profundamente perturbada. Praljak se alistó en el ejército en 1991 durante la independencia, se incorporó al ejército croata al estallar las guerras en Yugoslavia y pronto fue ascendido a general de división. Durante este tiempo, participó en varios crímenes de guerra y volvió los ojos hacia otros que no ordenó. Tras la guerra, se dedicó de lleno a los negocios, pero el karma le alcanzó y fue condenado a prisión. Sus soldados estaban acorralando a musulmanes en Prozor y cometiendo con ellos diferentes formas de crímenes de guerra. Así como ataques contra miembros de organizaciones internacionales y la destrucción del histórico Puente Viejo y las mezquitas de la ciudad. Después de escuchar el veredicto, a medida que avanzaba el juicio, el comportamiento de Praljak oscilaba entre la compostura estoica y los destellos de cruda emoción. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde los pecados de una nación quedaron al descubierto para que el mundo fuera testigo. El peso de sus presuntos delitos pesaba sobre él, grabado en las líneas de su curtido rostro. Detrás de esos ojos penetrantes se podía discernir la torturada psique de un hombre que luchaba contra sus demonios. El general Praljak se levantó y se llevó la mano a la boca, inclinó la cabeza hacia atrás y pareció tragar un vaso de líquido. «He tomado veneno», dijo. La presidenta del tribunal, Carmela Gias, suspendió inmediatamente el juicio y se llamó a una ambulancia, pero el joven falleció antes de llegar al hospital. El audaz acto de Praljak, a la vez trágico y enigmático, dejó un legado de preguntas sin respuesta. ¿Fue un acto de remordimiento, un intento de reclamar la agencia sobre su narrativa? ¿O simplemente un último acto de rebeldía contra un sistema que consideraba injusto? Con su desaparición, Praljak se convirtió en un símbolo de las complejidades y contradicciones que definen la búsqueda de la justicia tras un conflicto. Su vida, marcada por la brillantez y la brutalidad, sirve de testimonio de la capacidad humana tanto para la creación como para la destrucción. Al final, el nombre de Praljak ha quedado grabado en la historia no solo como un criminal de guerra, sino como un hombre cuyas acciones desafiaron la esencia misma de la justicia. Número 7. Klaus Grabowski. Muchas veces escuchamos historias de lo triste y devastada que estará la familia de una víctima después de perder a sus seres queridos por una muerte ilegal y dolorosa. Pero esta madre tomó cartas en el asunto. Se trata de Marianne Bachmeier, una mujer alemana que disparó y mató a Klaus Grabowski, el hombre que violó y asesinó a su hija Anna. Este incidente ocurrió en el Tribunal de Distrito de Lübeck en 1981. Mirando los antecedentes de Marianne, no la culparías por el acto que hizo por pena. Retrocedamos hasta el 3 de junio de 1950, cuando nació Marianne. Crecer en un hogar sumido en la pobreza fue muy traumático para ella, unido a todo esto. Su madre la abandonó cuando era adolescente y nunca miró atrás. Poco después de que su madre se marchara, se quedó embarazada a los 16 años, pero tuvo que dar al niño en adopción. A los 18 años, se quedó embarazada de nuevo y aún así dio al niño en adopción porque no podía cuidar de sí misma, y mucho menos de otro ser humano. Unos años más tarde, dio a luz a su tercera hija, Anna, y decidió quedársela. Para mantenerse a sí misma y a su hija, tuvo que trabajar en un bar local donde compartía vecindario con Klaus Grabowski, el asesino de niños. Klaus Grabowski era muy conocido en la comunidad y entre las fuerzas del orden. Había sido condenado a libertad condicional en 1973 por estrangular a una niña de 6 años. En un segundo ataque, apenas un par de años después, abusó sexualmente de 2 niños de 9 años. Anna fue, por desgracia, una de sus víctimas. La mañana del 5 de mayo de 1980, Anna discutió con su madre. Estaba disgustada y quería ver a una amiga suya, así que Anna optó por faltar a clase ese día. Poco después de salir de casa fingiendo ir a la escuela, Anna fue atraída a un apartamento por un vecino, Klaus Grabowski, carnicero de 35 años con la promesa de que podría jugar con sus gatos. Grabowski agredió sexualmente a Anna durante varias horas antes de estrangularla con unas medias de su prometido. Ató su cuerpo utilizando las habilidades que había aprendido en su profesión. Grabowski metió el cuerpo de Anna en una caja y la enterró a orillas del canal local en una fosa poco profunda. Cuando su prometida volvió a casa del trabajo esa misma tarde y se enteró de lo que había hecho,
se puso inmediatamente en contacto con la policía. Los investigadores descubrieron los restos de Anna y detuvieron a Grabowski por su secuestro, violación y asesinato. Durante el juicio, Grabowski declaró que Anna, de 7 años, había intentado seducirle y que él la había matado porque ella le había amenazado con contárselo a su madre si no le daba dinero. Mary Ann Bachmeier se ofendió personalmente por las acusaciones de Grabowski sobre su hija. Marianne no se tomó estas acusaciones a la ligera y le disparó 8 veces, provocándole la muerte instantánea. Marianne fue condenada por homicidio y tenencia ilícita de un arma de fuego. Fue condenada a 6 años, pero quedó en libertad bajo fianza tras cumplir 3. Bachmeier se trasladó al extranjero antes de regresar a la prisión alemana tras serle diagnosticado un cáncer de páncreas. Murió a los 46 años y fue enterrada junto a su hija Anna en el cementerio de Burgdorf, Lübeck. Esta historia es la prueba de hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hijo, incluso si eso significa que el niño ya no existe. Número 6. Jonathan Schmitz. ¿Has visto alguna vez el programa de televisión de Jenny Jones? Si no lo has hecho, deberías hacerlo. Esta historia que estás a punto de ver es un giro de diversión y comedia que se convirtió en homicidio rápidamente. En el espectáculo, Jonathan, que tenía 24 años, fue invitado al programa de televisión de Jenny Jones porque alguien estaba muy enamorado de él y quería decírselo públicamente. Como todo el mundo reaccionaría, se sonrojó y estaba ansioso por saber quién era la dama. Schmitz lo apreció con calma y afirmó que era heterosexual, pero se sintió halagado por la revelación. 3 días después, tras el espectáculo de la mañana del 9 de marzo, Amadur dejó una nota sexualmente sugerente en la puerta del apartamento de Schmitz. En respuesta, Schmitz compró una escopeta del calibre 12. Se enfrentó a Amadure en su casa, disparó 2 tiros en el pecho de Amadure y llamó a uno de ellos para confesar su asesinato. Schmitz fue acusado de asesinato en primer grado y de cometer un delito grave con un arma de fuego. Para condenarle por asesinato en primer grado, los fiscales deben demostrar que el asesinato fue premeditado. Si es declarado culpable de este cargo, Schmitz se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado puede considerar cargos menores como asesinato en segundo grado u homicidio involuntario, así que le cayeron entre 25 y 50 años de cárcel que sigue cumpliendo. En su defensa, Jenny Jones insistió en que el programa, que nunca se emitió, no tenía ninguna relación con el tiroteo. Sostuvo que a Schmitz se le dijo que su admirador podía ser hombre o mujer, aunque la defensa alegó que los productores del programa hicieron creer a Schmitz que su admirador secreto era una mujer. Bueno, esto afectó al programa de Jenny Jones hasta que dejó de emitirse el 21 de mayo de 2003. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En una sala poco iluminada, el aire estaba cargado de tensión. Una adolescente, con un rostro mezcla de desafío y miedo, se situó en el centro de la sala. El peso de sus acciones se asentaba pesadamente sobre sus jóvenes hombros. Había sido condenada por un delito que ella misma cometió, y la gravedad del momento flotaba en el aire como una niebla espesa. Al frente de la sala, un funcionario del tribunal, con el rostro contorsionado por la ira, sostenía una pistola con manos inestables. Su voz temblaba con una mezcla de frustración y sed de venganza. El frío acero del arma brillaba siniestramente en la penumbra, proyectando largas e inquietantes sombras sobre la habitación. Los espectadores guardaron un silencio atónito, con la respiración contenida, sin saber cómo se desarrollaría este cuadro de pesadilla. El juez, con los ojos muy abiertos y frenético, intentó imponer su control sobre la espiral de la situación, suplicando desesperadamente calma. Los ojos de la adolescente se encontraron con la mirada del funcionario judicial, con el corazón latiéndole como un tambor. En ese momento, supo que su destino pendía de un hilo, en equilibrio entre las fauces de la justicia y el borde de un final potencialmente trágico. Respiraba entrecortadamente y sus pensamientos eran un torbellino de arrepentimiento y desafío, y un desesperado anhelo de misericordia. ¿Crees que el funcionario judicial apretó el gatillo? 5. Miguel Marín. Dinos cómo huyes de las deudas o de la quiebra. Sea cual sea tu respuesta, no debería ser tan descabellada como la de Michael Marin. He aquí la divertida pero trágica historia de un financiero, abogado y exoperador de Wall Street estadounidense, y millonario que murió por suicidio tras ingerir cianuro, una sustancia venenosa, después de ser condenado por incendio provocado. Michael Marin era un hombre que trabajaba en finanzas, pero se hizo conocido por un suceso muy extraño. En 2009 fue declarado culpable de incendiar a propósito su propia casa en Arizona. Lo hizo con la esperanza de obtener dinero de su compañía de seguros. Esta historia atrajo mucha atención porque era muy inusual.
Después de que el tribunal dijera que era culpable en 2012, ocurrió algo chocante. Allí mismo, en la sala del tribunal, la gente vio a Michael Moran tragando lo que parecía veneno, algo muy peligroso. Aunque los médicos intentaron ayudarle, no pudieron salvarlo. Falleció allí mismo. Esto hizo que toda la situación fuera aún más misteriosa y desconcertante. Surgieron muchas preguntas y la gente no entendía por qué hacía lo que hacía. Esta historia sigue siendo un tema de interés para quienes siguieron el juicio. Nos recuerda que la gente a veces puede hacer cosas difíciles de entender, incluso en casos jurídicos importantes. La historia de Michael Maron permanece en la mente de la gente por su extraño e inesperado final. Número 4. William Stryer. Bien, hemos visto diferentes casos de asesinato dentro de la sala del tribunal, pero este anciano sin antecedentes penales vinculados a su nombre decidió llevar su venganza fuera de la sala del tribunal. William Stryer, de 66 años, disparó 5 veces en el cuello y los brazos a Gerald Curry, un abogado con el que había tenido una disputa, y hombro en 2003. Un cámara de televisión que cubría el asesinato con el juicio del actor Robert Blake grabó la escena mientras Stryer disparaba con 2 pistolas, mientras Curry se balanceaba, se contoneaba y se agazapó detrás de un esbelto árbol. Tras el tiroteo, Stryer guardó tranquilamente sus armas y se marchó diciendo: «Eso es lo que consigues por coger mi dinero». Se le impuso cadena perpetua más cargo de 25 años. No estamos muy seguros de cuál fue el motivo de la disputa, pero mucha gente considera que este veredicto es bastante estricto, especialmente para su edad. Número 3. Sial Angelou. Sial Angelou, miembro de la banda Crip de Tonga, se convirtió en una figura de primera plana debido a un dramático incidente judicial que tuvo lugar en 2014, juzgado en un tribunal federal de Salt Lake City, Utah. El juicio de Angelou dio un giro sorprendente. En un intento desesperado de imponer su dominio, o tal vez por pura desesperación, Angelou cogió un bolígrafo y se abalanzó sobre un testigo. La sala del tribunal se sumió en el caos cuando las acciones de Angelou dejaron atónitos a todos los presentes. Un alguacil de guardia actuó rápidamente. Ante la amenaza inminente para la seguridad de la testigo y de los demás presentes en la sala, el alguacil disparó su arma y efectuó varios disparos contra Angelou. Trágicamente, Angelou sufrió heridas mortales, y a pesar de la atención médica inmediata, sucumbió a sus heridas. El incidente suscitó un debate nacional sobre los protocolos de seguridad en los tribunales y el uso adecuado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en el ámbito judicial. Las imágenes de vídeo del suceso circularon ampliamente, suscitando tanto escrutinio como empatía por las difíciles decisiones tomadas por los funcionarios encargados de mantener el orden y la seguridad durante los procedimientos judiciales. El caso de Sial Angelou es un recordatorio vívido y sombrío de los entornos impredecibles y potencialmente peligrosos que pueden existir en los tribunales. También subraya la inmensa responsabilidad que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de garantizar el bienestar de todos los participantes en los procedimientos judiciales, incluso ante amenazas graves e inmediatas. El incidente sigue siendo un momento crucial en los debates sobre la seguridad en los tribunales y las difíciles decisiones que a veces deben tomar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el cumplimiento de su deber. Número 2. Perry Manley. Antes hablamos de Mary Ann, que mató al asesino de su hijo en los tribunales. Bueno, Perry Manley también era padre, pero su caso tiene un giro diferente. Estaba separado de su mujer y no quería pagar la manutención de sus hijos. Su mujer le denunció y el sistema le acosó para que entregara a su exmujer el dinero que tanto le había costado ganar. Esto le enfadó y le obsesionó durante más de 15 años. Al final, su obsesión acabó con su vida. Manley había redactado y presentado no menos de 5 demandas y se había unido a otras en apoyo de los derechos del padre como progenitor no custodio. Estar obligado a pagar la manutención de sus 3 hijos. Manley afirmaba que era una forma de servidumbre involuntaria. Cuando un hombre se ve obligado a trabajar para mantener a un hijo, no es responsable de su crianza. Incluso con todo este ruido y las acciones demostradas, cada día estaba más amargado. Manley, vestido de camuflaje y con una mochila atada al pecho, entró en el tribunal y trató de evitar los detectores de metales. Pero un agente se percató de que llevaba la granada en la mano y avisó a otros funcionarios. Los agentes de seguridad llamaron a la policía y pasaron más de 20 minutos intentando persuadirle para que se rindiera. Colocó en el suelo los papeles que quería presentar a un juez y se llevó la granada al cuerpo con las 2 manos. Entonces hizo un movimiento furtivo con la granada, lo que provocó que le dispararan 2 tiros inmediatamente. Cuando los agentes corrieron hacia su cuerpo, observaron que tenía agujeros en la parte inferior.
lo que significaba que la granada estaba inactiva y que no llevaba ningún tipo de arma. ¡Qué manera más triste de morir! Número 1. Y el último de nuestra lista es Clery Mifazzo, un albanés de 40 años que abrió fuego en un tribunal italiano, matando a su esposa, de la que estaba separado, y al tío de esta, antes de ser asesinado por la policía armada. Este caso fue bastante desafortunado, ya que la sala del tribunal italiano es un lugar fuertemente custodiado por escáneres de rayos X y máquinas detectoras de metales. Los testigos dijeron que Fazzo empezó a discutir violentamente con sus familiares antes de dispararles a ella y a su tío. El drama se produjo poco después de las 11 de la mañana, hora local. Tras el tiroteo, una flota de ambulancias llegó al lugar de los hechos para atender a los heridos. Faisal consiguió salir corriendo del edificio y disparó e hirió a la abogada de su esposa, Giovanna Fava, así como a otro abogado y a un guardia, antes de ser abatido por la policía armada. No tenemos información sobre la causa exacta de su malentendido, pero estamos seguros de que sus 2 hijos quedarán marcados de por vida. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.